Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A la tercera tarde del tercer encuentro del día de hoy. Eh, Mi nombre es María Fernández Cullen, para quienes se suman hoy por primera vez. Soy directora de Música en el Aire, la Asociación Civil, y del festival también, del segundo Festival de Improvisación Musical con Señas. Desde la asociación trabajamos como una plataforma de formación, creación y difusión en torno a las músicas populares argentinas y latinoamericanas, donde valoramos las experiencias creativas, colaborativas y solidarias en formación en relación a las músicas populares. Y dentro de esta búsqueda de la asociación es que se enmarca el festival, donde durante 7 días nos estamos preguntando y nos estamos acercando a diferentes profesionales que nos ayudan a trabajar en el mundo de la improvisación, en el mundo de las señas y de diferentes metodologías que vamos a abordar. Hoy tengo la enorme alegría de poder charlar con Daniela Veronesi. Les hago, bueno, bienvenida Daniela, que aquí está con la cámara. Quiero aclarar aquí en esta charla de hoy que para quienes estén en línea, va a estar Leonora también en línea traduciendo, ya que Daniela está en Italia y va a estar hablando, por supuesto, en italiano. Entonces, quienes quieran escuchar esta charla en español, abajo tienen un botón circular que pueden seleccionar el idioma si quieren escuchar en español, o si quieren escuchar con la traducción en simultáneo que va a estar haciendo Leonora, lo pueden escuchar, cambiar el idioma ahí. De esta forma podemos hablar y poder aprovechar este encuentro. Mucha alegría tengo de presentarles a Daniela, que Daniela es docente y es investigadora. Es profesora asistente de lingüística en la Universidad Libre de Bozen, Bolzano, Italia. En la última década colaboró con Butch Morris como traductora e intérprete y lo asistió en talleres en Italia entre el 2008 y el 2011. Desde el 2011 ha estado trabajando en un proyecto de investigación dedicado a los análisis de interacción en talleres de conducción. Bienvenida Daniela, y muchas gracias por estar en este espacio y formar parte de este festival. Bienvenida. No, grazie a te, grazie a voi che mi avete invitata, e per me è un grande piacere intanto partecipare a questo festival in Argentina, a Buenos Aires, insomma sono molto diciamo contenta di questo. Estoy muy contenta. Siempre es lindo hablar de conduction y de otras prácticas. Distintos modos de hacer música son muy lindos todos, que dan algo más seguramente a la música. Así que estoy contenta también de poder contribuir sobre la conduction desde mi punto de vista. Sí, y sabes que a mí me llama mucho la atención tu trabajo y tu aporte inmenso al mundo de los músicos, viniendo de un mundo ajeno al musical, digamos, partiendo de las letras y de tu universo. Y quizás mi primera pregunta para conocer un poco cómo llegás a trabajar con Butch Morris, digamos, desde un mundo que no era cercano a él o a la música en sí, digamos, ¿cómo fue tu primer acercamiento a lo que era el conduction previo a trabajar con él? ¿Qué fue lo que pasó cuando lo conociste al conduction? Sí, allora... Sí, entonces, conocí a Butch Morris al fines del 2002. Estaba viviendo en Nueva York, había terminado mi doctorado y me tomé una pausa. Tenía que ser seis meses y al final me quedé 3 años. Y ya me interesaba el jazz, iba a conciertos, escuchaba música, y una amiga me invitó una noche a una fiesta de cumpleaños de músicos que en un club de jazz.
Y también llegó Butch, me lo presentó porque ella lo conocía y empezamos ya de una manera extraña, porque yo le dije, ¿qué género de música tocas? Que es una pregunta fuera de lugar, pensando en el conduction, porque justamente quiere estar más allá de los géneros, la conduction. Entonces él se rió y me dijo, hago música, ¿por qué no venís a escucharme? Y me invitó a un concierto en un club, con un grupo, después de unos días iba a tocar en este concierto. Así que yo fui a este concierto y ahí me quedé fascinada, en el sentido de que la música, por un lado, era muy distinta del jazz que yo estaba acostumbrada a escuchar y además la situación comunicativa era realmente muy interesante, porque estos músicos, sin partitura, improvisaban. ¿Cómo se hace en el jazz normalmente? Pero estaban organizados por un director que usaba gestos y los gestos eran muy distintos, por lo que pues, yo podía ver, claro, lo ves de espaldas, no, ves a los músicos, pero lo ves de espaldas al director. Entonces entendés más o menos lo que está haciendo, ¿no? Estos gestos eran muy distintos para mí de los que usaba un director de orquesta clásica, de música clásica. Entonces yo me preguntaba qué eran estos gestos, qué quieren decir. Entonces nos volvimos a ver y yo tenía 1000 preguntas para hacerle. ¿Para qué sirven los gestos? A mí también me interesaba desde el punto de vista, yo soy lingüista, pero me ocupo también mucho de la parte no verbal de la comunicación, sobre todo en un estudio de la comunicación hablada, y esto tiene que ver con todo el cuerpo. Entonces, el discurso del tema de los gestos, yo había investigado un poco en esto y me interesaba mucho. Me preguntaba qué tan preciso tiene que ser ese gesto para que se entienda por parte de un músico, para que no sea mal entendido, por ejemplo. Y me preguntaba también el nombre de estos gestos, cómo llega un músico a llamar a estos gestos en un lugar o en otro. Y otras preguntas que me hacía, cómo se enseñan estos gestos, cómo es el proceso de aprendizaje y enseñanza. Todas estas preguntas dieron lugar a un diálogo con Butch después del concierto. Hablábamos muchísimo porque la conduction yo lo veía como un sistema semiótico desde este punto de vista. Entonces, después de un tiempo, él me pidió que yo tradujera una versión breve de su manual de conduction, en el que ya estaba trabajando, naturalmente, y quería que lo tradujera al italiano, porque él siempre trabajó mucho en Italia y que quería darles algo a los músicos que iban a trabajar en un taller, en un workshop con él. Y la colaboración después se extendió. Butch estaba trabajando mucho en este manual, cambiaba, agregaba, y entonces yo iba en paralelo con la traducción al italiano. Y después de algunos años, estamos hablando, nos conocimos en el 2002, seguimos con este intercambio, este diálogo, y en el 2008 me invitó a asistir a uno de sus seminarios en Italia, un poco para hacer la traducción cuando era necesario, pero también para ver el proceso comunicativo, para mejorar mi traducción. Entonces se me abrió otra perspectiva, porque yo lo veía no solo de espaldas, sino que también lo veía como lo veían los músicos y veía los gestos y entendía mucho más cómo funcionaba todo este sistema. Y esto entonces me llevó a mi proyecto de investigación. Se nivelaron un poco las cosas en el sentido de que es una situación comunicativa muy, muy interesante, sobre todo porque yo hice varios workshops en Italia, hice videos para mi investigación
Y me interesaba también justamente el proceso de enseñanza y de aprendizaje de esta técnica, entender las técnicas, la verbal, pero también la no verbal, sobre todo, porque para explicar una instrucción gestual, Butch, pero me imagino que otros también usan otros gestos metafóricos o icónicos, un poco expresivos, y después también hay el uso de la voz, y estas son técnicas típicas de la enseñanza de la música, también en las pruebas de las orquestas, en los ensayos. Entonces me interesaba ver cómo se combinaban todas estas modalidades semióticas. Esto por un lado. Y por el otro me interesaba también ver el tema de la lengua, porque la situación era muy interesante. Estábamos en Italia con un director que hablaba en inglés, entendía un poquito de italiano, pero no lo hablaba, mientras que los italianos, como no todos sabían ni inglés o no en un nivel muy alto. Entonces, ¿cómo logran comunicarse estas personas más allá de la música? Porque en la conduction tenés que explicar, no hay una partitura con las notas. En la conduction un poquito hay que explicar los gestos. Y desde el punto de vista lingüístico esto era muy interesante porque Butch preguntaba siempre a algunos de los músicos si que necesitaban la traducción, y en los seminarios entonces yo controlaba que la traducción estuviera más o menos correcta. Así que el fenómeno de la traducción o de la interpretación no profesional, sino ocasional, esto también fue fuente de investigación que surgió mucho en los últimos años, a raíz de las migraciones, de la internacionalización, que miembros de alguna comunidad lingüística no formados como intérpretes, los niños para los padres, por ejemplo. Así que esto de los seminarios era un ámbito diferente, digamos. Cierro aquí, porque Ok. si no hablo solo yo, porque este fue más o menos el recorrido. No, igual es muy interesante todo el tránsito y todo lo que contás en cada experiencia, y de cómo llegás desde tu lugar a trabajar con Bach, de que tuviste la suerte, digo, entiendo además, estuviste como en la cocina con él, viendo desde adentro el trabajo, conociendo realmente el momento de creación, el momento de trabajo con los músicos, y en un lugar que entiendo yo muy interesante para vos, de estar uniendo mundos, traduciendo, transformando esas señales y esas señas en palabras bueno, entiendo que el lugar tuyo de intérprete para vos en ese era como era de mucho crecimiento profesional y a la vez lo importante que fue para toda la comunidad de músicos que vos estuvieras ahí en ese momento y que también pudieras, eh, bueno, transformar toda esta experiencia en lo que es hoy el libro editado, digamos. Quizás te pregunto un poquito más de cómo fue el trabajo ese, de trabajar traduciendo ahí con Bach, con los músicos, de estar ahí en esa cocina, en ese momento de tanta riqueza en el trabajo con Bach, que tuviste la suerte. Creo que hay muchos aquí que conocemos su trabajo, pero bueno, pocos tuvimos la suerte de compartir con él, digamos. Entonces te pregunto un poco en lo personal y vivencial del momento ese de las clases y de todas estas ideas que realmente estaban puestas en escena y que vos las terminaste como, bueno, bajando a un libro. Pero bueno, ese momento, no sé si nos puedes contar algo de esto. Allora, allora, intanto devo precisare che il libro Tengo non è... que aclarar que el libro no es mío, yo solo lo traduje, lo escribió él, Butch Morris. Yo hice una revisión, no sola, tampoco. Después vamos a hablar un poquito más de esto, pero en detalle. Pero el libro
era este manual de conduction y yo hacía la traducción y iba avanzando, pero yo estaba muy dentro del proceso, digamos, porque participaba además en estos talleres y entendía mucho más de de los gestos, de las señas y cómo funcionaba todo el sistema. Pero para mí, como lingüista, como académica, actuar ocasionalmente, porque no era mi trabajo, pero cada tanto poder participar en estos seminarios para mí era un momento de libertad, porque ahí no tenía que demostrar nada, no tenía ataduras, era un espacio en el que que yo podía tomar para disfrutar de esta relación. Eran difíciles, conflictuales, también pasa de todo, como en la vida, ¿no? Pero ver justamente de cerca cómo estaba pasando este proceso, transcurriendo y la música que se lograba hacer, es lo que a mí me gusta mucho, lo que me gusta mucho de la conduction, también de otros sistemas, pero hacer música en conjunto, grupal, pero sobre todo con señas, es que es una música de grupo, la dimensión del grupo es muy fuerte para que logre la conduction o la sound painting, tenés que escuchar a los otros, estar en sintonía con el director, tenés que dejar un poco tu ego como músico. Y sabemos que en el jazz esto puede ser medio preponderante el ego, ¿no? Entonces es una escuela de vida esto también, me parece, cómo los músicos lograban, dejando de lado el ego, ponerse al servicio de la música, y esto era maravilloso cuando se lograba. Y también a nivel musical, yo no soy una música, pero para mi gusto era, bueno, yo me daba cuenta de que en los ensayos, en los conciertos, había momentos fantásticos. Yo siempre lo viví como un viaje a la conduction, porque es imprevisible, es un viaje, ¿no? Como un viaje igual. Y en la relación con Butch fue un privilegio realmente poder este intercambio continuo, porque a medida que yo entraba cada vez más haciendo el proyecto, los seminarios, tenía cada vez más preguntas y hablábamos mucho, estaba muy adentro. Tal vez él tenía proyectos y me pedía una opinión, así, Qué lindo, qué pero lindo. fue fascinante. Lindo. Butch era una persona muy sociable, muy amable y también un poco loco, una persona con mucho carisma, muy inteligente, había un intercambio intelectual que para mí era muy importante. Estas conversaciones también sobre la música, digamos que la relación y el encuentro con Butch Morris me abrió los horizontes musicales. Me acuerdo que las primeras veces yo había ido a su casa, escuchábamos música y yo pensé, bueno, una vez que logro entender a Butch Morris, puedo entender cualquier tipo de música, porque era una puerta realmente que se abría, ¿no? Okay. Bueno, nada, es súper interesante que cuentes en primera persona un poco su experiencia. Por suerte ha quedado mucho material de él, han quedado muchos videos y también mucho de su trabajo que sigue estando vivo en nosotros. Bueno, no sé si querés compartirnos un poco de lo que es realmente conduction y hablarnos. Tenés mucho material para compartirnos y para poder aprender de él. Para quienes estén aquí y no conozcan tanto de lo que es el conduction, nadie más que vos en este momento nos puede contar realmente qué es. Allora, magari condivido. Entonces, voy a compartir unas diapositivas, voy a saltar algunas, voy a compartir pantalla. Aquí tenemos. Bueno, este es un video
vemos si tenemos tiempo de verlo después, pero lo van a encontrar en YouTube también. Se llama The Composition of Conduction. Es la fotografía de Luciano Rossetti, un fotógrafo italiano, con la música de Butch Morris. Vemos si tenemos tiempo. Hay una cita del libro que se refiere a lo que decía antes, el hecho de que la conduction va más allá de los géneros. Escribe Butch Morris que no hace distinciones, no hago distinciones entre grupos, comunidades y músicos con los que trabajo, y la conduction es constitutiva y no prescriptiva. El tema de la prescripción, no me pongo límites. Voy a empezar con el tema del libro. El libro, como decía antes, no fue obra mía, en el sentido de que era un manuscrito. Cuando Butch murió, estaba en un estado bastante avanzado. Tenía todo, había la introducción, había que arreglarlo para publicar, digamos, para la publicación. Y esto fue realmente que intervenimos muchas personas, con J.A. Dean, que era un colaborador desde hace mucho tiempo con Butch, trombonista inicialmente, y después hizo música electrónica, y después él también hizo conduction. Así que conocía muchísimo este sistema, y justo vimos, juntos con Dean, vimos el léxico. Alessandro Cassin, que está en Nueva York, también se ocupó de los fondos, de la financiación, de la parte legal, y para el diseño pude colaborar con gráficos en Italia, y Luciano Rossetti hizo la fotografía, pero al final es un poco internacional, porque la editorial era una galería de arte de Nueva York. El libro fue realizado, fue publicado también y realizado en Italia, pero con contribuciones de distintas personas, de amigos de Butch, de la galería esta de arte, de Jack Tilton Gallery, y también unas personas turcas y otras personas. Así que fue una triangulación entre Estados Unidos, Italia, Europa, Turquía. Fue muy internacional. Y distintos músicos también nos ayudaron, porque las primeras versiones, sobre todo el léxico, se las mandamos a los músicos que conocían la conduction o que no la conocían, para tener un feedback. El libro se divide en distintos capítulos. El más importante es el del léxico, pero también tenemos textos de explicaciones de Butch, y está la condensación, digamos, de su filosofía. Y después decidimos también, y una entrevista agregamos, y también tomar de sus escritos. Yo tuve oportunidad, gracias a su hijo, Alexander Morris, de acceder a fotocopias, apuntes, también a su computadora. Así que digitalicé un poco todo, y en estos apuntes, de estos apuntes saqué algunas partes para integrar la parte más teórica de los primeros capítulos, porque la conduction es muy física. Después, si quieren, hablamos un poquito más de esto, pero para aprender o enseñar la conduction, eso es un diálogo físico directo. Entonces, lo que me faltaba del libro era esta inmediatez. Entonces, por eso recuperé de algunos apuntes, pero para darle el sentido del proceso de Butch. Entonces, otra cosa importante para recordar es que está la cronología de la conduction, solo las numeradas, que son 199. Claramente él hizo muchas más, pero no las numeraba todas. Y después una discografía. Vamos a ver un poquito más. Aquí tenemos algunos ejemplos, no vamos a traducirlos, pero apuntes que yo encontré
y que incorporamos al libro. Yo quería poner estas cosas escritas a mano, hacer entrar al autor. ¿Qué es la conduction? Esta es la definición en inglés. Acá lo importante es el hecho, como en otras prácticas, hay un director que transmite instrucciones con gestos y los músicos las interpretan. Hay un intercambio entre una estructura que da el director y los músicos tienen que darle un contenido, digamos, a esta estructura. Es una práctica muy dialógica porque, de hecho, se usa intercambio, exchange, porque es un diálogo particular, porque ninguno sabe exactamente antes de tocar qué es lo que va a pasar, ni los músicos ni el director. Eso pasa siempre en estas prácticas. Tampoco el director lo sabe. Quien dirige reacciona al material sonoro que le proporcionan los músicos para decidir en tiempo real cuál va a ser la siguiente instrucción. Entonces, si hablamos de improvisaciones guiadas, el primero en improvisar es justamente el director. ¿Cómo llegó Butch a pensar en esta práctica? Butch Morris es originario de Los Ángeles, empieza como cornetista y después como arreglador y se mueve en el ámbito del jazz y la música creativa en los años 60 y 70. En ese periodo también estudia dirección de orquesta, hace cursos y se acerca a la idea de la dirección. Y al final, desde los 70, la idea de tanto la improvisación como se conoce en el jazz, como la composición, le empiezan a quedar chicas. Esta es una cita del libro que ¿por qué llega a la conduction? Porque quería modificar las partituras en tiempo real, hacerlas más flexibles, más expresivas, y que también la orquesta fuera más flexible, como un grupo grande, que fuera tan flexible como un trío de improvisación, de jazz, y tener, él habla de combustión, del calor, de la espontaneidad, la propulsión, la ignición, el léxico de los signos y los gestos, de las señas, pensó que con eso se podía llegar. De dirigir con gestos, él no lo inventó esto, ya se conoce desde la antigüedad, la quironomia. Los primeros ejemplos tienen que ver con Egipto, donde vemos instrumentistas de viento y al lado se ve otro músico que le da la nota, le indica qué hacer. Después hubo un recorrido histórico en la época barroca, se usaba también la dirección y en el 800 nace el director. Es una figura bastante reciente en realidad, la del director de orquesta. Y después se llega a nuestros días con el sound painting, con Cobra, creo que ya hablaron de esto, de John Zorn. Son 30 instrucciones más o menos, o ritmo con señas de Santiago Vázquez. La conduction es interesante ver, yo tengo que preguntarme por qué eligió esta palabra. Viene de la física. Él estaba leyendo muchos libros no solo de arquitectura, sino también de física, para encontrar ideas, porque quería conceptualizar lo que estaba haciendo. Entonces se encuentra en la física conducción, que tiene que ver con la transmisión del calor de una partícula a otra. Y esto nos lleva a la música, porque tiene que ver con la combustión del calor. La conduction
puede ser vista también como la abreviación de conducted improvisation, y es juntar estos dos términos. La idea del intercambio, de intercambio de energía de un cuerpo al otro, de información, la fisicidad, digamos, es importante también. Tal vez podemos mostrar un video para cortar un poquito, que está tomado de un documental. Era una serie de documentales hechos por Bailey, un improvisador inglés, que hizo estos documentales sobre la improvisación en distintas culturas. Y en una parte habla de Butch Morris y del jazz. Así que les pido si lo pueden pasar. Exacto. Ahí vamos. Jazz is just one of the many sources tapped by contemporary musicians looking for a highly personal form of self-expression. Butch Morris came to New York as a jazz instrumentalist, but now combines conducting with improvisation. He calls it conduction. Conduction is the art of the collective imagination. I have a history, you have a history. Everyone here has a personal history, environmental, geographical, that come together to make one thing. I've tried to extend this language of conducting by using improvisers from different backgrounds, improvisers that bring their own theories, improvisers that know what to do and when to do it. It's not a music of paper, it's a music of spontaneity. It's a function within itself, it's an organ within itself. Butch Morris calls himself a composer on a podium. He believes he does nothing that Herbert von Karajan or Seiji Ozawa haven't done. He's just applying it to a different kind of music making, where a conductor uses a series of signals to organize an ensemble of improvisers. Okay, but don't try to anticipate what I'm doing. Just let's relax inside the music. I know it gets tense because we're trying to figure out what I'm gonna do or what I'm doing or what I'm gonna do next. But we have to relax in the music so we can really get to the music on the other side. Yeah, let's understand something first. I mean, I'm not in the position of the traditional conductor. I am also improvising. And 80% of the time, I'm improvising based on what I hear the ensemble play. Okay. Es muy interesante esto que nos contás de las ideas que él tomaba de otras disciplinas y cómo pudo encontrar el término de conduction como para conducir este calor y también cómo trabajaba con la intuición y con la creación humana, ¿no? Sensitiva, logrando conectarse, ¿no? Con el aquí y el ahora, que creo que tanto nos traen estas disciplinas, al estar presentes en el momento, al estar presentes y conectados con el otro, al poder también trabajar con una energía, digamos, que no es solamente mental. Entiendo yo que era yo entiendo su trabajo, o lo recibo, por lo menos interpreto del conduction, y yo siento ese calor y ese contacto más con lo intuitivo y como si tuviera un poco más de espacio lo intuitivo y yo atravesado por este término que viene de otro lugar, más que una disciplina que es quizás más mental o más fría, no sé cómo explicarlo, pero esa combustión
se escucha, se siente, se escucha cuando se lo escucha hablar a él en sus diálogos, y en lo que busca, por lo menos en lo que siento que busca buscaba él en las músicas que generaba. Sì, 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 no. Sí, sí, es totalmente así, tenés razón. A ver, quería, no sé, las personas que están aquí conocen el léxico, son algunas pequeñas instrucciones, sostenido, repetición, información gráfica, interpretar lo que el director hace con la batuta. Y panorama es muy interesante porque tiene que ver con toca cuando yo te paso por adelante con la batuta y deja cuando yo le paso a otra persona por adelante. Esto es muy interesante. Algo que tiene que ver con la intuición es que el léxico de la conduction son 80 gestos más o menos y no son tantos y se subdividen en categorías que conocemos de la música de la música occidental, staccato, tenuto, las indicaciones de tiempo, algunas cosas relativas a la tonalidad y la altura, y tenemos también transformaciones evolutivas y eventos. Aquí yo lo veo desde el punto de vista de lingüista de metáforas, porque no están en ninguna tradición como panorama o información gráfica. Son más o menos 80 instrucciones, es un léxico muy económico desde el punto de vista semiótico, porque no hay que acordarse de tantas cosas, ¿no? Y lo interesante, que tiene que ver con la intuición, es que están muy relacionados con el contexto, tanto musical, lo que pasó antes y lo que viene después y lo que se va creando. Y dejan mucho espacio, porque el sostenido, por ejemplo, quiere decir mantener el sonido, pero después cuando yo te indico otra cosa, vas a cambiar de sonido, depende del tiempo, claro, está creando una melodía el director así, pero lo decidís tú el sonido. ¿Y cómo decidís este sonido, esta nota que vas a sostener? Eso tiene que ver con tu sensibilidad, con lo que escuchaste, a dónde querés ir, a dónde instigar al director a ir, hacia dónde. Y ahí tiene mucho que ver con la intuición. Y otra cosa genial de este sistema con respecto a otros que tienen muchos más gestos, por ejemplo el sound painting, es que hay poca sintaxis. Guillermo hablaba de la sintaxis, también hay poca gramática. Estas instrucciones las podés combinar más o menos todas. Algunas tienen más sentido que otras, pero bueno, se pueden combinar. También temporalmente, una después de la otra, pero al mismo tiempo, porque se puede hacer cosas distintas a distintas secciones del grupo, de la orquesta, pero no está articulado como un lenguaje como el sound painting. Por el ejemplo que daba Guillermo, yo también fui a un seminario de Walter Thompson en Nueva York. Es como si cada palabra tuviera su gesto. Y Guillermo hacía un ejemplo, todos hacer algo, y era muy difícil, era una traducción casi del lenguaje verbal. A mí me gusta la conduction porque no tiene esta estratificación lingüística. La instrucción está dirigida a ti. Esta es la instrucción con 3 gestos, yo resolví todo, una orden, digamos. Entonces es muy económica, es justamente porque es económica. Confía mucho en el contexto, tenés que entender un poco, claro, un poco entendés cómo funciona. Entiendo como que es económica y a la vez
da espacio y lugar a que el músico pueda tocar y pueda y tenga espacio para crear. Y en ese lugar es muy diferente estar tocando, recibiendo, por así decir, órdenes o directivas, donde nos dicen exactamente qué quieren que toquemos, de qué forma y con un montón de parámetros, que a que nos inviten a tocar con una señal o con dos, o con, digamos, hay algo también en que este lugar de retirarse del director o de esta economía, por así decir, del lenguaje, también da más libertad o más posibilidad de crear a los músicos, ¿no? Como de construir en un punto de que la construcción sea más colaborativa entre el director y el músico. Entiendo yo desde la interpretación de esto. Sì, sì, ma lo dicevo anche... Sí, Guillermo también lo contaba, el sound painting, si queremos hacer un paralelo, es un compositor que decide más o menos todo, o decide mucho. En la conduction es más un diálogo, porque yo te doy un contexto, yo siempre lo vi como las instrucciones son como contextos de acción. Y tú vas a actuar dentro de eso. ¿Cómo actúes? ¿Qué vas a hacer exactamente? Te lo dejo a vos. En base a lo que vos haces, después yo voy a reaccionar y vamos a seguir en una dirección o en la otra. Es como una conversación. Y a mí como lingüista me fascinaba mucho desde este punto de vista, porque me hacía acordar mucho de la conversación espontánea entre amigos, pongámosle. Tenés un objetivo tal vez, pero ninguno sabe exactamente qué es lo que va a decir el otro, cómo va a reaccionar. No sabemos en qué dirección va a ir la dirección. Pero si lo comparamos con la conversación, claramente está guiada esta, ¿no? Pero la persona que guía te deja mucho espacio también. Es como una contradicción, pero realmente funciona y se apoya este sistema sobre estas bases. Quería subrayar, ya lo dijimos antes, el hecho de que la conduction es una cosa de conjunto. En Italia yo encontré esta frase que piensa en el ensamble como un grupo, como un cuerpo humano y cada parte es como un órgano que contribuye y está al bienestar del cuerpo humano, estando en comunicación con los otros órganos. Es una metáfora hermosa, porque realmente el objetivo colectivo está por encima. Y esto quisiera agregar el tema del solista, que en el jazz es tan importante. Entonces, hay una cita de una entrevista acá, y acá dice que sacó el término solista de su vocabulario y lo sustituyó con, yo lo digo como transeúnte o peatón, ¿no? Podés tocar lo que quieras, pero no quiere decir que hagas un solo. Muchos músicos, en cambio, no saben hacer otra cosa con el grupo, no saben ni acompañar ni dar tipo estímulos. El que no capta esta diferencia difícilmente podrá entender la amplitud de esta música. Yo estoy interesado, me interesa el individuo, pero me interesa mucho más el grupo. Yo quise reconstruir la historia de esta idea. Al principio él tenía dos gestos para la improvisación y uno para coming o feature improvisation para el solista y después improvise tutti. Y después sacó directamente y quedó solista y quedó feature. Y en los años 90 introduce esta idea del transeúnte
Y la primera versión del 2003 de sus apuntes estaban los dos. Y después, cerca del 2004-2005, el solista desaparece, se sacó. Esto para darles una idea. No siempre se entiende en los seminarios porque el signo es este, de transeúnto, pero no es un solo. Es otra cosa. Yo me acuerdo, cuando estábamos trabajando en el léxico y en la traducción, estábamos ordenando el tema del pedestrian, del transeúnte, pero esto es un modo distinto de concebir la improvisación, y eso fue como, no sé, como una iluminación, digamos, ¿no? Es muy, muy interesante también que él, a partir de todo el trabajo, haya necesitado cambiar como la forma de llamarlo, como el nombre con el que trabajaba este concepto para poder invitar realmente a los músicos a algo diferente, ¿no? Y cómo esta palabra, y quizás vos te toca desde más del centro, invita a que sucedan otras cosas o ayuda a los músicos a explorar un lugar diferente al que entiendo yo que Bach creía necesario en el desarrollo de todos los músicos y que no era tan natural, ¿no? Y muy interesante como ese rol que era necesario en sus grupos y que estaba confundida o mezclada esta imagen de solo con otro tipo de intervención desde una persona con otro material funcional al grupo y no tanto destacado para destacarse individualmente, entiendo, ¿no? Como, la verdad que es súper interesante todo. Yo quiero invitar a la gente que esté presente aquí, que también pueda pensar en en algo que quiera preguntarte acá en el final de este encuentro. Y mientras te quiero preguntar, ¿cuál sentís vos que es como como si fuera la célula más pequeña y a la vez más potente del método, digamos, porque estamos trabajando, estamos conociendo diferentes metodologías, estamos conociendo cómo se originaron o cómo se utilizan cuál era la filosofía del creador del método y cómo se desarrolla. Y a la vez hay algo que es identitario propio de esta metodología y de cada metodología, que es no solamente lo que lo hace diferente, sino también lo que lo hace más potente, lo que hace que se sostenga, que crezca y que no sé, tantos años después de todo este trabajo que él hizo, sigamos queriendo investigar, conocer, profundizar sobre este método. Entonces, mi pregunta va a ver si vos podés reconocer qué característica profunda tiene este método, qué es lo que realmente lo mueve, digamos, en lo más inicial. È una domanda molto, molto complessa, Es una pregunta muy compleja, muy difícil. Yo creo, ya lo dije un poquito, que el hecho de que es muy económico el léxico, ya con 10 señas y gestos se pueden hacer muchísimas cosas. Es muy intuitivo también, porque gestos son bastante icónicos. Y después se puede aplicar con cualquier comunidad musical. No hay límites de género. Butch Morris trabajó con músicos pop, jazz, con orquestas sinfónicas, con improvisadores, pero también con intérpretes
que tal vez necesitaban experimentar este nuevo universo de la improvisación. Los músicos clásicos no improvisan nunca, esto es otra cosa. Es una técnica, también como otras, pero tal vez un poquito más, porque es más simple que otras. Y se puede proponer a cualquier tipo de músico, si quiere realmente probarla. Y se puede usar también como instrumento de educación, de acercamiento a la música, porque no necesitas una partitura. Él también trabajaba con partituras, Butch Morris, con textos escritos, digamos, ¿no? Uno de sus objetivos, y estaba llegando a eso, era el de volver a la partitura, es decir, cerrar el círculo. Él había empezado para hacer, como para hacer más flexible, digamos, la orquesta. Y entonces eliminó la partitura, pero estaba volviendo a la partitura, utilizar la conduction para reelaborar y rearreglar un texto musical, una música escrita. Y esa era una perspectiva. Yo me acuerdo, no sé si en los últimos, tal vez 2010, 2011, 2012, decía, tal vez ver Brahms y hacer una sinfonía de Brahms con conduction. Entonces, realmente se podría tomar cualquier música escrita y trabajarla, entrar y salir y expandirla con la conduction. Entonces, realmente abre muchísimo. Estamos hablando de conduction, pero también de cualquier otra técnica, creo. No sé si todas, pero tiene esa flexibilidad, porque es un léxico limitado. Te ofrece mucho más espacio y lo podés usar en cualquier nivel de experiencia musical, con músicos profesionales, con estudiantes, con niños. Yo creo que estas son las características principales. Muchas, muy interesantes. Creo que en un punto las vamos a poder conocer acá. Por suerte va a haber un taller de conduction donde vamos a poder también vivenciar un poco esto que decimos de sentir este calor o esta conducción que vamos a tener con Guillermo y entrar un poco en este universo que aquí tanto no se conoce todavía, ¿sí? Pero bueno, está presente de alguna forma todo el trabajo que él hizo. Mira, acá ahora tenemos una pregunta de Mika que dice que es muy interesante lo que estás contando, que muchas gracias, y que dónde y cómo se puede conseguir el libro. Allora, quello è un po' un problema perché es un problema un poquito, porque sé que en Amazon no se puede, no está más como comprable. Por el momento esa es la situación. Tal vez más adelante, porque yo estoy trabajando en una versión italiana, pero estamos hablando de más adelante hacer un ebook tal vez, y eso podría ser más fácil para encontrarlo, pero tal vez es una dentro de un belleza tiempo. el libro, Micaela. Yo lo voy a llevar al encuentro presencial para que lo puedas ver ahí. Yo sé que estás inscripta en algunos talleres, te lo puedo mostrar. Es una belleza y ojalá que se pueda conseguir para tenerlo en formato físico, porque realmente vale la pena vale la pena sin dudarlo. Así que hasta que lo puedas conseguir, te lo comparto en este fin de semana que vamos a estar ahí con tantos libros dando vueltas. Aquí hay otra pregunta que dice si existen experiencias de conduction con colaboración de otras disciplinas artísticas. Allora, vabbè, dunque, Entonces, la conduction se usó con los poetas, con la palabra,
con el lenguaje verbal. Al principio también Butch colaboró en espectáculos de teatro, de danza, pero en los primeros años. Después se focalizó más en la música. Ahora no me acuerdo quién, creo que alguien lo usó. Ah, sí, un músico italiano, Benedetto Basile, que está usando también la conduction, y creo que lo usó con bailarines. Así que se puede usar. Yo nunca lo vi, pero estos ejemplos no sé cómo se combina o qué instrucciones usa. Esto no lo sé, pero creo que sí, aquí se hizo, así que es posible. Bueno, buenísimo. Gracias, Daniela. La verdad que para mí fue una alegría conocerte, poder llegar a vos, poder contar con vos en este espacio. Para mí es una alegría tener un material que pasó por tus manos también y que fue trabajado con tanto entusiasmo. Me gustó mucho conocer tu entusiasmo en ese momento de trabajo y de cómo pudiste embeberte de todo el universo musical de Bach y enriquecerlo también desde tu lugar. Para mí es, bueno, una alegría poder tenerte aquí. Desde Música en el Aire te queremos dar las gracias por estar y participar. Les decimos a todos que estas actividades son libres y gratuitas y queremos seguir haciendo este tipo de encuentros. Si alguno quiere colaborar con este tipo de actividades, tenemos unos links ahí en los chats por si les interesa. Vamos a seguir dentro de nuestras posibilidades haciendo este tipo de encuentros, de formación y de encuentros de musicales, de poder encontrarnos a tocar. Realmente ahora es una gran alegría poder encontrarnos presencialmente en este festival después de tanto tiempo de estar guardados y también de poder vivenciar un poco el conduction. Te agradecemos enormemente a vos, agradecemos a Leonora que está por ahí, no sé si querés, quién nos ha estado traduciendo durante todo este tiempo. Gracias Leonora por estar, por poner tu voz aquí. Y bueno, ojalá Daniela que podamos cruzarnos en otros proyectos y encontrarnos personalmente, así me firmás el libro de puño y letra. Así que gracias Daniela. Gracias por todo. No, grazie a voi. Gracias a ustedes, porque fue muy lindo para mí participar y hablar de todo esto, de Butch Morris, Mi fa molto piacere. y de la conduction. Y también es muy lindo que haya este interés en Argentina por parte de ustedes. Es muy lindo. Así que esperemos que alguien tome la batuta y lo siga llevando adelante entre los alumnos de ustedes. Bueno, ojalá que armemos una comunidad de músicos y músicas interesados en profundizar estas técnicas y encontremos la forma de continuar haciendo estas prácticas y de continuar profundizando, que es el mayor honor y homenaje que se le puede hacer a estos músicos que están trabajando o que ya trabajaron en estos métodos. Así su música y sus métodos siguen estando vivos con nosotros. Ojalá que podamos y ojalá que este tipo de encuentros los podamos sostener con el tiempo. Así que gracias una vez más. Y bueno, te invitamos a mañana si querés estar aquí con Walter Thompson y a todos los que están aquí. De todas formas, estos videos los vamos a subir al canal de YouTube y vamos a enviar también todos los links a los participantes para que puedan consultarlos cuando quieran. Así que, bueno, seguiremos encontrándonos virtualmente o presencialmente en este encuentro. Así que, bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Grazie.